de nuevo de los diseños, ¿es cierto? Para que identifiquemos dónde se encuentran los ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Recuerden que la clasificación está dado por el control que tiene el investigador frente a lo que es la exposición, ¿no es cierto? Cuando el investigador justamente es quien va a asignar la exposición entre todo lo que son los estudios experimentales, ¿sí? Y luego ya vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Uno de los elementos más importantes en los ensayos clínicos es que la asignación a cada uno de los grupos, sea el grupo estudio o al grupo control, ¿no es cierto?, se haga de manera aleatoria. ¿Qué significa aleatorio? Que todos tienen la misma probabilidad de formar parte del uno o del otro grupo. Cuando entonces tenemos justo los ensayos clínicos aleatorizados por esta condición. Sin embargo, pueden haber algunos casos de algunos ensayos, ¿no es cierto?, que no cumple esta condición de aleatorización, entonces van a estar como parte los ensayos clínicos no aleatorizados y dentro de estos corresponden a los cuasi experimentales. Entonces, luego de estos grupos de los ensayos clínicos aleatorizados o como parte de los estudios experimentales, tenemos también los estudios, los ensayos comunitarios o tenemos también los ensayos colectivos, ¿no es cierto? Cuando básicamente no son los individuos en quienes se va a aprobar un tratamiento, ¿no es cierto? Sino son como grupos, comunidades, etcétera. Y básicamente van a hacer intervenciones también en el área de salud pública y no clínicas. Bueno, no voy a ver los que son los observacionales, porque esto ya lo hemos estado repitiendo, inclusive en la unidad anterior, cuando nos referíamos a los estudios de brotes y epidemias, vimos igualmente la clasificación y por qué son analíticos, ¿ok? Simplemente era para recordar la clasificación de los ensayos, de los estudios y dónde estarían o entrarían los ensayos clínicos aleatorizados. Veamos entonces algunos elementos. Como les dije, la idea es ver fundamentos teóricos, fundamentos metodológicos y finalmente el análisis de los datos. En un ensayo clínico controlado siempre va a ser un estudio prospectivo, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado si es que ustedes tienen un ejercicio en el cual se menciona que va a ser retrospectivo, ese ya no es un ensayo clínico, ¿de acuerdo? La característica principal obviamente va a ser que sea un estudio prospectivo en el cual lo que se trata es de comparar el efecto, ¿no es cierto?, frente a una intervención o más intervenciones comparado con un grupo control, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener el grupo experimental o el grupo a quienes se les asigna el medicamento, el tratamiento que se quiere probar, y se va a tener un grupo que va a ser el grupo control y en quienes puede ser que tengan una se les asigne o se les provea un placebo, ¿no es cierto? O también puede ser ciertas intervenciones como, por ejemplo, el manejo estándar, ¿no es cierto?, que se conoce, o diferentes principios activos, etcétera. Entonces, lo que vamos a tratar de evaluar en un ensayo clínico va a ser este efecto. Y este efecto puede estar en dos términos. El efecto en relación a la eficacia, ¿no es cierto? La eficacia del tratamiento, por ejemplo, es decir, si se cumplen o no se cumplen los objetivos para lo cual fue diseñado el medicamento, ¿no es cierto? Y la otro elemento que se va a evaluar en un ensayo clínico es la seguridad, es decir, los efectos adversos, ¿sí? Lo que se trata, justamente un ensayo clínico controlado, justamente el investigador va a
a controlar todas las condiciones externas, ¿no es cierto?, de ese experimento. Quiere decir que vamos a tener un grupo de personas en ciertas características, con ciertas características. En principio, todos los participantes deberían ser totalmente homogéneos, ¿no es cierto? Y que la diferencia, en realidad, la única diferencia sea el que recibe el tratamiento o el medicamento, ¿sí? Lo que se va también a determinar, además de la eficacia y la seguridad, van a ser los efectos farmacológicos, farmacocinéticos o farmacodinámicos de los nuevos productos terapéuticos. Y como les había mencionado, la seguridad siempre se va a referir a las reacciones adversas. ¿Cómo planteamos un ensayo clínico? ¿No es cierto? Vamos a tener primero una población de estudio. Como les había mencionado, en principio el investigador va a controlar todas las condiciones externas, ¿no es cierto?, de ese experimento, ya vemos así, y las características tienen que ser similares. Luego que se identifican cuál es la población de estudio, podemos pasar al proceso de aleatorización. Como les había mencionado hace un momento, la aleatorización significa que todas las personas tienen la misma probabilidad de participar, sea en el grupo experimental o en el grupo control. La aleatorización lo que va a hacer, a permitir, es la comparabilidad de las poblaciones, ¿cierto? Es que nos van a permitir comparar entre los grupos, pero bajo condiciones controladas. Luego, ¿quiénes puede ser en el caso de los grupos o la comparación? ¿No es cierto? Podemos tener un tratamiento nuevo, un tratamiento habitual o un placebo. Actualmente cada vez se está trabajando menos con ensayos clínicos controlados que utilicen el placebo, porque hay un tema ético, ¿no es cierto?, que se refiere a que ninguna persona puede dejar de recibir un tratamiento. Entonces, por esa razón, ahora cada vez, a partir de los reglamentos de los comités de bioética, ¿no es cierto?, cada vez, salvo en ocasiones muy especiales, están aprobando los ensayos clínicos controlados que se comparen con placebo. Por esta razón, porque hay un derecho y todos los pacientes en principio deberían recibir un tratamiento. Por esta razón se están comparando los nuevos tratamientos con otros principios activos o con el tratamiento habitual. En este caso, lo que nos va a permitir es la comparabilidad de los efectos. Luego viene una fase de seguimiento, ¿no es cierto?, en el cual es importante el segamiento. ¿Qué significa el segamiento? Significa que las personas, tanto que participan en el estudio como las personas que hacen la evaluación periódica durante el seguimiento, o inclusive los mismos investigadores, desconocen a qué grupo pertenece cada uno. Es decir, a eso se refiere el cegamiento. Ya vamos a ver un poco que tenemos varias alternativas de cegamiento. Es el simple ciego, el doble ciego, inclusive hay el triple ciego, dependiendo de quienes desconocen al grupo al que pertenecen. Una vez que hemos terminado con el seguimiento en el estudio, ¿no es cierto?, vamos a tener los resultados y nos van a permitir estos resultados comparar cuál es el comportamiento de cada uno de los grupos de acuerdo a los resultados esperados, o a los eventos o a los desenlaces que se esperaba encontrar con el tratamiento o con el ensayo clínico controlado. Entonces, eso va a ir garantizando nuestros resultados o los resultados del ensayo clínico. Ok, ¿cuáles son las ventajas de los ensayos clínicos? Como lo había mencionado, son experimentos controlados. El investigador va a diseñar un protocolo, ¿no es cierto?, de investigación en el que se definen los mecanismos de control que operarán antes y durante el desarrollo de la fase experimental, con el objetivo de cautelar la seguridad del sujeto de experimentación. Ahora, en los diferentes bases de datos, por ejemplo, se recomienda que se registren los protocolos de investigación de los ensayos clínicos, de tal forma que una vez que terminen los ensayos clínicos,
clínicos, ¿no es cierto?, se pueda hacer una comparación de lo que se encontró o lo que se planteó, digamos, en el protocolo, ¿no es cierto? Y así evitar que haya cierta manipulación de los resultados. Y muchos de los ensayos clínicos anteriores, ¿no es cierto?, solamente reportaban, por ejemplo, los efectos positivos y no reportaban los efectos negativos de los ensayos clínicos. Este hecho de que se les obliga a los investigadores a plantear o a publicar los protocolos, hace que obviamente el investigador tenga que presentar los resultados tal como se había considerado o pensado en el protocolo. Eso hace también que disminuya, o que sean más transparentes los ensayos clínicos. Son estudios prospectivos, su ejecución ocurre a lo largo de un periodo de tiempo definido por el investigador, quien va a participar desde el comienzo, manipulando la variable independiente hasta el final del experimento y analizando la ocurrencia de la variable dependiente. Recordemos que el investigador en un ensayo clínico es quien va a asignar, ¿no es cierto?, qué grupo forma parte del grupo del experimento o del grupo control. A eso se refiere que está manipulando la variable independiente. Es decir, es quien va a asignar y va a dar el tratamiento, digamos, o la intervención que se está probando directamente al grupo de estudio. Y en cambio va a analizar, por supuesto, cuál es el desenlace al final del periodo de tiempo definido. Sí, okay. Es un ensayo clínico controlado. En principio va a ser de los pocos diseños que realmente son capaces de comprobar hipótesis causales. Recordemos que como hay un ambiente controlado, las condiciones en sí de todas las personas que participan en el estudio son similares, ¿no es cierto? Y como les había mencionado, la única diferencia es el tratamiento que reciben cada uno de los grupos. Entonces tenemos la certeza de que cualquier desenlace, ¿no es cierto?, o cualquier cambio que se pueda observar en las personas participantes se debe estrictamente al tratamiento que se les dio. ¿Sí? Bueno, ya les había mencionado que nos permite medir la eficacia, la efectividad, la equivalencia, ¿no es cierto? También de cualquier tipo de intervención, sea esta intervención terapéutica, ¿no es cierto? Pero también sea profiláctica. Por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, ¿no es cierto? De las vacunas por el COVID, entonces estamos hablando de experimentos, obviamente, que tratan de prevenir la enfermedad. O terapéutico cuando nos referimos a los otros ensayos clínicos que lo que se trata de probar es un medicamento específico para tener resultados positivos frente a la enfermedad. Se me ocurre un antihipertensivo, lo que se trataría es de, obviamente, obtener como resultado que baje los valores de la tensión arterial. O si es que hablamos de un analgésico, ¿qué es lo que se espera? Es que obviamente disminuya el dolor. Entonces, vamos a tener, como digo, en un ensayo clínico se puede medir la eficacia, la efectividad y la equivalencia. Ya lo he mencionado, también los efectos adversos, que se refiere a la seguridad, y esto nos va a permitir justamente cuantificar la aparición de efectos colaterales indeseados a consecuencia de la intervención en el estudio, ¿no? Entonces podemos tener como efectos colaterales en tratamientos clínicos o terapéuticos, ¿no es cierto?, que dolor de cabeza, podemos tener trastornos gastrointestinales, etcétera. Entonces es importante también el reportar cuáles son esos efectos indeseados en el ensayo clínico. Las desventajas de los ensayos clínicos son dos. Primero, la complejidad, ¿no es cierto?, de un ensayo clínico. Siempre va a ser súper complejo el que se haga no solamente el análisis de los resultados, ¿no es cierto?, sino
En general, lo que implicaría el que un cierto grupo de personas le mantengamos dentro de la corte, digamos, dentro del grupo, sea experimental o del grupo estudio, se va a necesitar un equipo que pueda hacer el seguimiento y luego medir los resultados. Entonces, en realidad, un ensayo clínico controlado va a ser bastante complejo. Y por supuesto, ese nivel de complejidad también tiene relación con los costos. ¿Sí? Es de los estudios obviamente más costosos y que requiere no solamente por la producción del medicamento en sí o del estudio, ¿no es cierto?, sino de todo lo que implicaría el monitoreo y el control de los participantes. Como les había dicho, si es que nosotros pensamos que un estudio puede durar pongamos 5 años, ¿no es cierto? Implica que vamos a tener gastos por este periodo de tiempo y obviamente se requeriría personal que evalúe el seguimiento, que periódicamente, luego, como digo, el análisis, etcétera. Entonces, las ventajas o las principales desventajas de los estudios, ensayos clínicos son la complejidad y el costo. Tenemos diferentes tipos de ensayo, ¿no es cierto? Tenemos los ensayos terapéuticos que ya les había mencionado, especialmente se refieren cuando queremos probar la eficacia o la seguridad de un tratamiento, ¿no es cierto? De un tratamiento para una patología específica. Es decir, se refiere a la prevención secundaria. Tenemos los ensayos profilácticos, cuyo propósito es evaluar medidas dirigidas a la prevención de factores de riesgo o intervenciones sobre estos factores que se refieren a investigación primaria, ¿no es cierto?, a prevención primaria, como ya le había dicho la vacuna, pero puede ser también medidas, ensayos clínicos encaminados a, por ejemplo, el tema del consumo de sal para evitar el bocio. Tenemos que son prevención primaria, tenemos el consumo de flúor para evitar las caries, etcétera. Todos esos son ensayos profilácticos. Y la unidad de intervención de un ensayo clínico, como les había mencionado, pueden ser los individuos, pueden ser grupos de individuos o pueden ser comunidades. ¿Cuáles son los elementos en un ensayo clínico? Que tiene que ver, obviamente, tiene mucha relación en general con todos los elementos que tenemos en diferentes diseños, ¿no es cierto? Todos los diseños partimos de una hipótesis, vamos a tener una pregunta de investigación, objetivos, una hipótesis, vamos a tener que seleccionar la muestra. En el caso del ensayo clínico es seleccionar quiénes van a participar en cada uno de los grupos o de las intervenciones. Como les había dicho, el elemento clave en un ensayo clínico es la aleatorización, por eso siempre permanentemente van a estar hablando de asignación aleatoria como parte de la muestra. Luego vamos a justamente este principio de asignación aleatoria, vamos a ver un poquito más adelante, deben tener ciertas condiciones, ¿sí? O ciertas formas de garantizar la asignación aleatoria. Tenemos el principio de enmascaramiento, ya les he hablado que se refiere al cegamiento. Vamos a necesitar un tamaño suficiente de muestra. Aquí es importante, recordemos que en un ensayo clínico, así como los estudios de corte, lo que se trata es de que haya lo que nos permita a nosotros es la comparación, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tamaño de muestra en un ensayo clínico puede ser menor, ¿no es cierto?, dependiendo, por supuesto, de los objetivos, a un estudio descriptivo, ¿no es cierto? Generalmente los estudios descriptivos vamos a necesitar una muestra mucho más grande. En el caso de los ensayos clínicos controlados, así como ciertos estudios analíticos, como el objetivo es comparar los grupos, ¿no es cierto? Puede ser que tengamos o que muestras un poco más pequeñas. Un elemento igual, el siguiente es la recolección de la información, especialmente el seguimiento. Como les había mencionado, en un ensayo clínico podemos tener
un largo periodo de tiempo, ¿no es cierto? Hasta que se obtenga los desenlaces esperados, ¿no es cierto? Además es importante también en el tiempo y el seguimiento que se realiza, porque a veces en los ensayos clínicos controlados hay el efecto placebo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que las personas que forman parte del grupo control, ¿no es cierto? Pueden sentirse mejor solamente por el hecho de participar en el estudio. Entonces, se necesita que el tiempo de seguimiento en un ensayo clínico sea suficiente como para que estas eventuales, ¿qué sería? Resultados positivos obviamente sean eliminados, ¿ya? Porque de lo contrario, como les digo, hay estas condiciones que se refieren a que las personas pueden sentirse bien, pero no necesariamente es real por el tratamiento, sino como les había mencionado, puede ser simplemente por formar parte del estudio. Luego tenemos el resultado, el análisis de la información. Aquí, como les había mencionado, lo importante es la comparación entre el grupo experimental y el grupo estudio. Ya vamos a ver qué tipo de análisis se realizan en el ensayo clínico para comprobar si es que efectivamente hay diferencias en los resultados entre el grupo control y el grupo estudio. Y luego tendríamos la discusión y las conclusiones. Esta es la jerarquía de la evidencia científica para cuestiones terapéuticas, donde vamos a tener una pirámide. En la parte baja de la pirámide, en la base de la pirámide, vamos a tener aquellos estudios que tienen baja calidad o nivel de evidencia, como serían la serie de casos, pero también los reportes de casos, ¿no es cierto? Recordemos que el reporte de caso es el reporte de una sola persona. La serie de casos cuando tenemos pocos pacientes, ¿no es cierto? Luego vamos a ir subiendo en la calidad de evidencia de acuerdo a los diferentes diseños. Tenemos los casos controles, los estudios de corte, luego vamos a tener los ensayos controlados no aleatorizados, los ensayos clínicos randomizados o aleatorizados, como ustedes quieran llamarles, son sinónimos y es exactamente lo mismo. Y finalmente tenemos las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Si es que nosotros, por ejemplo, recordemos que las revisiones sistemáticas con metaanálisis no son sobre todos los temas, ¿no es cierto? Hay algunos temas que sí se han desarrollado y otros temas que no. Sin embargo, cuando nosotros quisiéramos seleccionar un artículo, siempre nos vamos a decantar o ir por el que mayor nivel de evidencia tenemos. O sea, si es que yo tengo un estudio de corte, pero también tengo un metaanálisis, lo ideal sería que nosotros tomemos el metaanálisis porque ese es el que mayor calidad de evidencia tiene. ¿Sí? O si es que tenemos un ensayo clínico versus una serie de casos, por supuesto, vamos a tomar el que mayor evidencia tiene. ¿Sí? Bueno, esto se refiere a que hay ciertos ensayos clínicos, ¿no es cierto?, donde están claramente identificados los resultados que se refieren a la intervención, es decir, que son favorables a la intervención o que tenemos un efecto positivo. En ese caso, ¿no es cierto?, podemos nosotros aplicar a la atención de los pacientes los resultados que se han obtenido del ensayo clínico. ¿Sí? Aquí tenemos, sin embargo, podemos tener otros ensayos clínicos o que no existe información, ¿no es cierto?, sobre el efecto positivo de un tratamiento. Y en ese caso, como les había dicho, habría que disminuir o bajar los peldaños en cuanto a la evidencia, ¿no es cierto? Lo que les decía en esto, ¿no es cierto? Si es que no tenemos un ensayo clínico, por supuesto, tenemos que ir bajando al nivel de evidencia y pasar a lo mejor a los estudios observacionales. ¿Sí? Luego podemos tener información que los ensayos o los estudios no sean
no se conozca realmente cuál es la magnitud. Y aquí lo que quiero enseñarles es cómo interpretamos este gráfico, ¿sí? Por una parte tenemos un cuadradito, ¿no es cierto? Y tenemos una línea continua, ¿no es cierto? ¿A qué corresponde? El cuadrado generalmente corresponde a la medida, sea la medida de asociación, sea el OR o el riesgo relativo, ¿no es cierto? Y la línea consecutiva nos dice el intervalo de confianza. ¿Qué significa, por ejemplo, en el primero, ¿no es cierto? Vamos a tener que el efecto en el estudio se encontró que es positivo, ¿no es cierto? Un efecto positivo a favor del estudio experimental. Sin embargo, ¿cómo se llama? Los intervalos de confianza, ¿no es cierto?, abarcan tanto un efecto positivo como el efecto negativo. Es decir, vamos a tener intervalos de confianza muy amplios que finalmente nos está diciendo que los resultados no son concluyentes. ¿No es cierto? Recordemos que el intervalo de confianza es el valor esperado en la población o en el universo. Recordemos que si tenemos en el intervalo de confianza el valor incluido el 1, ¿no es cierto? No puede ser que a su vez sea un factor de protección y a su vez sea un factor de riesgo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tenemos este tipo de gráficos, podemos identificar con claridad que si bien el punto, el valor puntual sea de la medida que se esté utilizando, en este caso, por ejemplo, tiene un efecto negativo, sin embargo, el intervalo de confianza atraviesa, ¿no es cierto?, el no efecto y vamos a tener también un efecto positivo, que significa que nuestros resultados o que los resultados de los estudios no son concluyentes, ¿sí? Entonces se desconoce justamente cuál es la magnitud, tenemos otros diseños, otros resultados de ensayos clínicos donde se presenta que no hay ningún efecto ni a favor ni en contra del tratamiento o tanto en el grupo control como en el grupo estudio. Luego, otra alternativa que nosotros podemos tener de nuestros resultados en investigación de los ensayos clínicos, ¿no es cierto? Puede ser que igual hay demasiada heterogeneidad en el efecto de los diferentes estudios o del tratamiento. Vamos a tener, por ejemplo, efectos claramente o estudios donde demuestran claramente la efectividad, ¿no es cierto?, como un efecto positivo. Si se fijan, acá tenemos con intervalos de confianza muy cortitos, donde efectivamente podemos decir que las conclusiones se refieren a que este efecto va a ser positivo, tanto en la población. Sin embargo, ¿no es cierto?, vamos a tener otros estudios en los cuales podamos tener un efecto negativo. Eso quiere decir que hay mucha heterogeneidad en los diferentes estudios. En este caso, la recomendación que se tiene es que se realice una revisión sistemática, que es lo que nos permite comparar, debemos decir, obtener una medida ponderada de todos los estudios para saber justamente cuál es la dirección. Si es que los estudios nos permiten sacar conclusiones sobre el efecto positivo o si es que a partir de una revisión sistemática podemos tener claridad de con estas medidas y obtener una medida ponderada y saber si es que al contrario los ensayos clínicos nos están hablando sobre un efecto negativo de la intervención. La siguiente unidad nos detendremos en lo que es las revisiones sistemáticas. ¿Qué pasa con los estimadores de efecto? Es decir, en el análisis hemos visto algunos elementos teóricos, los metodológicos y ahora vamos a ver el análisis de los datos, ¿sí? Vamos a tener nuestras tablitas de 2x2, donde en nuestras filas vamos a tener el grupo experimental,
¿no es cierto? Y el grupo control, y en las columnas vamos a tener el resultado de interés, si es que está presente o no está presente. Es decir, trabajamos con las tablas de 2x2 que hemos venido, que se utilizan para el análisis de los datos de los diferentes estudios. Son muy similares las medidas que se utilizan, ¿no es cierto? Vamos a tener, por ejemplo, lo que se trata en este estudio es comparar la mortalidad entre personas o adultos que tuvieron sepsis y en quienes recibieron el tratamiento, ¿no es cierto?, comparado con el placebo, y vamos a tener los resultados o las variables resultados, en este caso es la muerte, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas que utilizamos? Las que ya conocemos, las que se han trabajado en los semestres anteriores, ¿no es cierto? Vamos a utilizar primero la reducción absoluta de riesgo, ¿sí? Que es la diferencia entre el riesgo en el grupo control y el riesgo en el grupo tratado, ¿no es cierto? Es simplemente una diferencia, ¿ya? Luego vamos a tener la reducción relativa de riesgo, ¿no es cierto? Aquí es el cociente entre la reducción absoluta de riesgo y el riesgo en el grupo control, que equivale al complementario del riesgo relativo. Por eso también nos pone, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la reducción absoluta de riesgo es simplemente la diferencia que obtenemos entre el riesgo en el grupo estudio, en el grupo control, menos el riesgo en el grupo experimental. Y en cambio, la reducción relativa a esta diferencia, lo que hacemos es dividir para el riesgo en el grupo control. Pero también podemos obtener de otra forma, simplemente restando el riesgo relativo de 1. Recordemos que todas estas medidas generalmente las trabajamos en probabilidades, y las probabilidades van de 0 a 1, por eso es que entonces vamos a reducirle de 1. El riesgo relativo, recuerden cómo calculábamos, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? El riesgo en el grupo tratado sobre el riesgo en el grupo control. Recordemos que es exactamente como calculábamos el riesgo relativo en un ensayo, perdón, en un estudio de corte, ¿no es cierto? Donde en el numerador teníamos la incidencia en el grupo de expuestos y en el denominador teníamos la incidencia en el grupo control. Es exactamente lo mismo, sino que aquí nos estamos refiriendo básicamente al grupo control y al grupo que recibió el tratamiento. Trabajamos exactamente la interpretación en relación del riesgo relativo es igual a 1, ¿no es cierto? Si es que no hay asociación, ¿no es cierto? Si es que es mayor o menor de 1, significaría que el efecto del tratamiento es mayor o menor en el grupo control. Y finalmente, la otra medida que utilizamos es el número necesario para tratar, que me permite decir cuántas personas necesitarían recibir el tratamiento para tener un efecto positivo en relación al ensayo clínico que se está realizando. ¿Por qué es importante? Esto va a depender o que va a tener mucha relación con el cálculo del tamaño muestral. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un tamaño muestral muy pequeño, ¿no es cierto? Y el número necesario para tratar nos dice que necesitamos, vamos a suponer, 50 personas haber tratado para tener una persona con un efecto positivo, y yo tengo un total de 50, ¿no es cierto? El tamaño de muestra de 50 querría decir que estamos sobreestimando el efecto positivo del estudio. O sea que hay algún error en el cálculo o algún error en el análisis de los datos, ya que con ese tamaño de muestra que tengo no va a ser suficiente para tener resultados positivos. Entonces son las 4 medidas que utilizamos nosotros en el ensayo clínico. Son
la reducción relativa de riesgo, la reducción absoluta de riesgo, el riesgo relativo y el número necesario para tratar. Listo, entonces vamos a calcular las diferentes medidas en relación al, veamos, al estudio ya, este estudio, ¿no es cierto? Nosotros podríamos sacar las diferentes medidas. Vamos a hacer el ejercicio de cálculo, ¿no es cierto?, de la reducción absoluta de riesgo, que es simplemente la diferencia. ¿Sí? Recordemos que era la diferencia entre los resultados en el grupo control menos el riesgo obtenido en el grupo experimental. Entonces, vamos con el primero. ¿Sí? Reducción absoluta de riesgo, vamos en el riesgo en el grupo control menos el riesgo en el grupo tratado. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo en el grupo control? ¿Cuál sería el riesgo en el grupo control? Solamente díganme los valores, ¿no es cierto? Si decimos que la reducción absoluta de riesgo es la diferencia entre el riesgo en el grupo control menos el riesgo en el grupo experimental, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del riesgo de muerte, porque estamos, por supuesto, hablando de la probabilidad que tienen de fallecer las personas que recibieron el placebo versus las personas que recibieron el tratamiento experimental. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el riesgo en el grupo control? Los valores, nada más. 210 y 259. No, el riesgo, solamente el riesgo en el grupo control. 210 y 640. 600, no, porque ese es el tratamiento. El DDA es a quienes recibieron el tratamiento. No es cierto. El placebo es quienes obviamente recibieron el placebo, es decir, el grupo control. Entonces, ¿cuál sería el riesgo en el grupo control? $259. ¿No es cierto? 259 sobre 840. ¿Sí? Y el riesgo, en cambio, de muerte en el grupo experimental, en quienes recibieron el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 210. 210 sobre 850, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí yo puedo sacar la diferencia, es decir, la reducción absoluta de riesgo. Simplemente divido 259 sobre 850 menos 210, digamos, 840, perdón, sobre, digamos, menos 810 sobre 850. ¿Se puede repetir esa parte, por favor? Ya, lo que digo, la reducción absoluta de riesgo es la diferencia, ¿no es cierto?, entre el riesgo obtenido en el grupo control menos el riesgo obtenido en el grupo experimental, ¿no es cierto? En este caso, el riesgo en el grupo control es de 259 sobre 840, ¿sí? Y el riesgo en el grupo experimental va a ser, en cambio, de 210 sobre 850. ¿Cuánto sería? Entonces, veamos primero el riesgo en el grupo control. ¿Cuánto obtenemos? 0.3. Ya, 0.3.
259 sobre 840, ¿no es cierto? 0.3. Y en cambio, el riesgo en el grupo experimental va a ser 210 sobre 850, que me da ¿cuánto? 0.24. 0.24. ¿Ya? Entonces, simplemente como la reducción absoluta de riesgo es una diferencia, es decir, simplemente restamos. 0.3 menos 0.24. ¿Ya? Como les había... 0.06. Exactamente. Eso me va a dar como resultado 0.06. ¿Ya? Es decir, la diferencia de riesgo, ¿no es cierto?, de muerte en el grupo experimental frente al grupo que recibió el tratamiento va a ser de 0.06. ¿Sí? A veces, como es tan, ¿cuánto significa o hay un exceso de muerte, de riesgo de muerte en el grupo control versus el grupo experimental de 0.06? Pero es como un poco más complicado decir que hay un exceso de riesgo de 0.06 en el grupo control comparado con el grupo experimental. Entonces, lo que a veces se hace, generalmente se puede, es expresar en porcentaje. ¿Sí? Porque va a ser más fácil comprender el resultado. Yo sí puedo entender así que el grupo control, ¿no es cierto? O las personas que recibieron el placebo van a tener un exceso de riesgo de muerte del 6%, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es eso finalmente lo que nos está diciendo el indicador. La reducción absoluta de riesgo. ¿Sí? Las personas que no consumieron el tratamiento, ¿no es cierto?, tienen una probabilidad o un exceso del 6% de fallecer, comparado con aquellos que sí recibieron el tratamiento. Quiere decir que en las personas, en este caso, en los adultos graves con sepsis, ¿no es cierto?, van a tener los que consumieron el placebo un 6% extra, un riesgo, ¿no es cierto?, mayor en que aquellos que recibieron el tratamiento. Ese sería el reducción absoluta de riesgo. ¿Qué pasa con la reducción relativa de riesgo? La reducción relativa de riesgo les había dicho que es exactamente la diferencia o la reducción absoluta de riesgo sobre el grupo control. Sobre el riesgo en el grupo control. Es decir, si yo tengo 0.3 menos 0.24, ¿no es cierto?, tendríamos esto que dividir para el mismo riesgo en el grupo control, es decir, 0.3. ¿Sí? En otras palabras, voy a tener 0.6 dividido para 0.3. Y voy a tener entonces como resultado el 0.2. ¿Ya? ¿Cómo calculábamos el riesgo relativo? El riesgo relativo, recordemos que es igual el riesgo en el grupo experimental sobre el riesgo en el grupo placebo. En que nuestro riesgo en el grupo experimental es de 210 sobre 850. ¿No es cierto? Y todo esto, que es el riesgo sobre el riesgo en el grupo control, que eran 259 sobre 840. Y yo saco a partir de eso el riesgo relativo. Es decir, divido 0.24 para 0.3. ¿Cuánto tengo yo del riesgo relativo? 0.24 dividido para 0.3 me va a dar 0.8. ¿Sí? ¿Qué significa el riesgo relativo? Recordemos, en este caso, es que las personas que recibieron el tratamiento van a tener menos riesgo de morir
del 0.8. Aquí lamentablemente no podemos trabajar ni transformarle en porcentaje porque recuerden que el riesgo relativo es una razón y que las razones no podemos transformarles en porcentajes. Entonces sería que tenemos o que hay menos riesgo, hay un 0.8, menor riesgo de presentar, digamos, de fallecer por sepsis cuando tomamos el tratamiento. ¿Sí? Recordemos que es en relación a 1. Si es que nosotros teníamos valores mayores de 1, nos referíamos a que es un factor de riesgo. Si es que nosotros tenemos valores menores de 1, va a ser un factor de protección. Por eso en este caso, el recibir el tratamiento, es un factor de protección para muerte, porque obviamente el resultado es menor de 1, es de 0.8. ¿De acuerdo? Profe, el factor de protección es menor a 1 o igual a 1, ¿verdad? No, menor a 1. Menor. Recuerden cuando igual a 1? es que no hay asociación. No hay asociación en realidad entre el consumo o no del tratamiento y la muerte. Es decir, que no hay asociación entre las variables. ¿Sí? Siempre tiene que ser menor de 1 para hablar de factor de protección. ¿Sí? Ok, entonces finalmente tenemos era 0.30. Nosotros trabajamos con 0.30, acá está en el ejemplo con 3 decimales, pero nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Ok, el riesgo relativo está igual, 0.8, la reducción relativo de riesgo de 0.19, nosotros obtuvimos el 0.2, porque obviamente es el tema de manejar más o menos decimales, ¿sí? La reducción relativa de riesgo implica que el tratamiento reduce el riesgo de muerte con respecto al grupo control en 0.2 o en 0.19. Ay, nos había faltado el NNT, ¿no es cierto? Que es el número necesario para tratar, donde yo puedo calcular a partir de la reducción absoluta de riesgo, ¿no es cierto? La reducción absoluta de riesgo era de 0.6, 0.06. Déjenme ver acá. 0,1 menos 0. Estamos, ¿dónde está? Ay, es que es uno dividido. Ya. Entonces, si nosotros dividimos 1 sobre la reducción relativa de la reducción, sí, la reducción absoluta de riesgo nos va a dar 16. ¿Qué significa ese 16? Es que nosotros, acá sale 16.4, ¿no es cierto? Significa que yo o en mi investigación, en la investigación se requeriría haber tratado a 16 personas con el tratamiento, ¿no es cierto? Con el tratamiento, en este caso es experimental, para poder reducir una muerte o evitar una muerte, ¿sí? Listo, esos serían los resultados, digamos, los indicadores que utilizamos para como estimadores de efecto en un ensayo clínico controlado. ¿Sí? Voy a ponerle ok, luego vamos a hacer unos ejercicios que es para reforzar las medidas, ¿no es cierto? Las medidas que acabamos de revisar, que son las 4 como principales. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta, duda de los ensayos clínicos controlados? Yo tengo una pregunta, Doc. Sí, dime.
Espérame, que le tenía anotado, pero le perdí. O sea, en la parte que usted hablaba de las fases, decía que en la fase de seguimiento había lo que era el cegamiento, pero no le entendí muy bien qué era eso. Ya. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante. Quiero ponerles simplemente un resumen, un video y luego continuemos con la parte de cómo evaluamos el artículo. Y ahí es donde vamos a detenernos un poquito más. Pero bueno, durante el seguimiento lo que se trata es que las personas que trabajan, digamos, las personas que participan en el estudio, desconozcan a qué grupo pertenecen. ¿Ya? A eso se refiere el cegamiento. ¿Sí? Si es que las personas desconocen, ¿no es cierto? Si es que reciben el tratamiento A o el tratamiento B, es decir, si reciben el tratamiento experimental o el placebo o cualquiera, a eso se le conoce como simple ciego. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos que durante el seguimiento desconocen las personas, no solamente los participantes en la investigación, personas que hacen el seguimiento, las mediciones, ¿no es cierto? A eso se le conoce como simple ciego, digamos doble ciego. ¿Por qué? Porque no conocen los pacientes o los participantes y tampoco conocen los evaluadores. ¿Sí? Luego tenemos también la posibilidad de tener un cegamiento, el triple ciego, que es cuando definitivamente todo el mundo desconoce y se le ha considerado a un grupo externo, ¿no es cierto?, a la investigación para que maneje la secuencia de solamente los investigadores. Aquí no es el personal de salud que evalúa. Tanto los participantes como los propios investigadores desconocen a qué grupo pertenece. Solamente se abre al final del estudio, ¿no es cierto? Ahí se abre a qué grupo pertenecen, pero durante todo el proceso de investigación, las personas no saben a qué grupo pertenecen. Como digo, ni los investigadores y peor aún los participantes. ¿Sí? Eso garantiza, ¿por qué es esto importante? Porque se ha visto que muchas veces en los estudios pueden tener comportamiento, pueden medir de diferente forma o influir de alguna manera si es que las personas conocen a qué grupo pertenecen. Entonces, con el fin de garantizar la transparencia, de que efectivamente todas las personas, los pacientes que participan en el estudio sean tratados de la misma forma, por esa razón se hace el cegamiento. Entre más, digamos, un ensayo clínico que es simple ciego, ¿no es cierto?, tiene mayor riesgo de sesgo que un estudio, por ejemplo, que sea triple ciego, ¿ya? Porque ese triple ciego quiere decir que va a tener menos riesgo de sesgo porque desconoce todo el mundo a qué grupo pertenece. Y por lo tanto no va a haber diferencias en el trato ni en digamos, ni en el tratamiento, ni cómo se tratan a las personas o cómo se evalúan las personas, ¿sí? A eso se refiere el cegamiento. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ok, vamos a ver, sí. Se utilizaba entonces podemos decir que cuando se utiliza el aleatorio y cuando se utiliza el ciego. Que explique cuál es Es la que diferencia. a ver, lo que pasa es que son dos cosas diferentes, complementarias pero diferentes. La aleatorización es cómo yo asigno a cada uno de los grupos, si es que pertenecen al grupo control o al grupo estudio, ¿sí? Yo puedo hacer por aleatorio, por un mecanismo de una computadora para asignar de forma aleatoria quienes van al un grupo al otro grupo. Eso es una cosa. La aleatorización se refiere a que todas las personas, mi población de estudio, tienen la misma probabilidad de formar parte del grupo control o del grupo estudio. ¿Ok? Eso es uno. Y la otra es el cegamiento. Es decir, una vez que ya han sido asignados, ¿no es cierto?, que efectivamente desconozcan a qué grupo pertenecen. ¿Ya? Hay mecanismos, ¿no es cierto? Como les decía, hay mecanismos para garantizar el cegamiento, es decir, que todas las personas que participan en el estudio desconocen a qué grupo pertenecen, ¿sí? Tanto los pacientes como el personal de salud e inclusive los propios investigadores.
¿ya? Pero son dos cosas, son complementarias. Lo que se trata en el estudio es que por una parte sea aleatorio, ¿no es cierto? Es decir, que hayan sido asignados de forma aleatoria los participantes al grupo estudio y al grupo control, y por otra parte que los propios participantes desconozcan a cada grupo, a qué grupo pertenece. ¿Sí? Ahora van a haber probablemente ciertas investigaciones que es imposible que tengan cegamiento. Por ejemplo, en los guías, ¿no es cierto? Porque va a ser imposible que obviamente las personas desconozcan que fueron o que se les realizó una cirugía. A lo mejor el tipo de cirugía sí pueden saber. Si es que fuéramos a evaluar como intervención, ¿no es cierto? Tipos de cirugías para ver cuál es mejor que la otra. Entonces probablemente sí, ahí pueda ser más fácil hacer cegamiento, ¿no es cierto? Yo que sé, en el 1 se hizo... se les aplicó una placa de platino en una de traumatología y en otros se les hizo, qué sé yo, solo por inventarme, se les puso unos clavos de otro tipo. Entonces, ahí sí puede haber cegamiento, pero no van a conocer. Pero si es que fuera, por ejemplo, una cirugía abierta versus una laparoscópica, entonces por supuesto que los pacientes van a conocer. Va a ser súper difícil en esos casos mantener el cegamiento, ¿no? Es decir, el desconocimiento a qué grupo pertenece cada uno. ¿Ya? En lo posible, lo que se trata es de que todos desconozcan, como les había dicho, siempre hay cierta probabilidad de sesgo cuando no cuando saben a qué grupo pertenece. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, pero y el sesgo que mencionó con los niveles de simple ciego, doble ciego y triple ciego, también aumentaría y disminuiría combinando si es que es aleatorio y es con simple ciego. Con simple ciego, no, porque son dos Es al cosas. revés. Es al revés. O sea, tú puedes tener la asignación aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes, vamos a suponer, ¿qué es lo que tratas de evitar cuando haces asignación aleatoria? Por ejemplo, que en el grupo experimental, por ejemplo, estén solamente las personas adultas mayores y en el grupo control estén solamente las personas jóvenes. ¿Ya? Cuando tú haces asignación aleatoria, vas a tener la probabilidad de los grupos de tener personas tanto de la tercera edad como jóvenes, como adultos. Eso es la aleatorización. ¿Ya? En cambio, el cegamiento es que esas personas que forman parte de los grupos, una vez que ya han sido asignados, no saben a qué grupo, qué es lo que van a recibir. Si van a recibir el placebo o si van a recibir el tratamiento. ¿Ya? Lo que pasa ahora con las vacunas, ¿no es cierto? Hay personas que han recibido la vacuna y otro grupo de personas que han recibido un placebo. Las condiciones son exactamente iguales, ¿no es cierto? De tal forma que no saben si es que están recibiendo la vacuna o están recibiendo un placebo. A eso se refiere el cegamiento. ¿Sí? Yo como persona que participo en el estudio no sé qué es lo que me están dando. Pero también desconocen las personas que me ponen, digamos, la inyección, ¿no es cierto? Administran la vacuna, ¿no es cierto? Están administrando un placebo. A eso se refiere el cegamiento, ¿sí? Ya, ahí está más claro, Germán. Muchas gracias. Ya. Katy, ¿querías preguntar algo? ¿No? No, profe, muchas gracias. Se me apagó la compu y estoy conectada en el celular. Ya. Ok, entonces, como les dije, las dos condiciones son súper importantes en el estudio, en un ensayo clínico, ¿no es cierto? Las dos, que se haga por aleatorización y que además de que se haga la aleatorización, desconozcan. Como le digo, eso hace que se disminuya el riesgo de sesgo. Espérense un segundo que se me quedó trabado la...
Deme un segundito. Ay, se me acaba de... Demora un poco que se cargue, no sé por qué. Ya. Esta es la historia de un ensayo clínico que ocurrió en 1747 en un barco de la corona británica. Para descubrir la mejor terapia contra el escorbuto, el médico de a bordo, según los conocimientos de la época, distribuyó 6 compuestos diferentes a los marineros divididos en grupos de 2. Uno de ellos estaba preparado con naranjas y limones. Se curaron solo los 2 marineros que lo tomaron. Este ensayo resolvió la incertidumbre y reveló cuál era la cura más eficaz. Obviamente las cosas han cambiado mucho desde 1747, aunque hoy día el único modo para responder las incertidumbres relativas a las ventajas y desventajas de los tratamientos consiste en efectuar ensayos clínicos. Primer punto. La planificación del ensayo clínico, el protocolo, debe ser aprobado formalmente no por los propios experimentadores que lo proponen y que podrían tener algún conflicto de intereses, sino por un comité ético, compuesto por expertos independientes y también por representantes de los ciudadanos. Segundo punto. Es necesario separar a los pacientes en 2 grupos. A los pacientes de un grupo se les suministra el tratamiento a experimentar, mientras que a los pacientes del grupo de control no. Al grupo de control algunas veces se le da un placebo. Esto es un compuesto inerte pero aparentemente idéntico al medicamento al que se somete a prueba. En los casos en los que exista para esa enfermedad un medicamento eficaz, al grupo de control se le suministra por motivos éticos el mejor tratamiento disponible. Esta distribución de los pacientes en grupos tendrá que ser al azar, es decir, como si se extrajeran números de una tómbola. Esto es lo que técnicamente se llama aleatorización y permite obtener grupos homogéneos para confrontarlos. Así, si se encuentran diferencias en los resultados, será por el efecto del tratamiento y no por diferencias preexistentes en los grupos. Tercer punto. En algunos ensayos clínicos, los pacientes no deben saber si reciben el medicamento o el placebo. Esto se llama blinding a ciegas y tiene la finalidad de anular las expectativas que podrían influenciar los resultados. También es útil que los médicos no sepan quién se encuentra en el grupo de tratamiento de control, ya que de esta manera se evitarán sesgos, ya sea deliberados como no intencionados. Este sistema se denomina el doble ciego. Cuarto punto. Al final del ensayo clínico, los resultados obtenidos deben analizar los investigadores imparciales que no tengan ningún tipo de interés en los resultados. Quinto punto. El ensayo clínico con doble ciego tiene que repetirse en otros centros independientes. Sexto punto. No es suficiente que el nuevo tratamiento se revele más eficaz que el grupo control. El medicamento tiene que mejorar realmente las condiciones de los pacientes. Por lo tanto, es necesario evaluar atentamente ya sea los beneficios como los riesgos para estar seguros de que los pros superen los contras. Insidias y trampas. El placebo no tiene que utilizarse cuando existen otros tratamientos eficaces disponibles. La comparación debe efectuarse con el mejor medicamento existente. Para que los resultados del ensayo clínico sean aplicables en la práctica, se tienen que elegir pacientes a los que ha sido destinado el tratamiento. Frecuentemente, mujeres, niños, ancianos o minorías étnicas son excluidos de la investigación. La evaluación de la eficacia de un medicamento también puede ser engañosa.
Por ejemplo, si bien es cierto que altos niveles de colesterol representan un factor de riesgo para el infarto de miocardio, un nuevo tratamiento para reducir el colesterol no puede considerarse eficaz en la prevención del infarto de miocardio, a menos que no reduzca la mortalidad. La eficacia del tratamiento se debe demostrar midiendo aspectos relevantes para el paciente. Es posible que haya algún defecto en el diseño del ensayo clínico. El objetivo no es decidir si la nueva terapia sea más o menos eficaz que la disponible. Los ensayos clínicos deben ser realizados para conocer si un nuevo tratamiento propuesto es mejor que otro ya existente. Lo que realmente interesa al paciente de un tratamiento o un medicamento es que sea el mejor, no que sea igual o no inferior al que existe en el mercado. La salud de todos puede ser protegida y promovida por servicios sanitarios basados en investigación sanitaria de alta calidad. La Unión Europea, que patrocina la investigación clínica de tratamientos de interés para los pacientes y el público, puede apoyar una mejor organización, transparencia e independencia de los ensayos clínicos. Les quería pasar este video que es de lo que hemos hablado ahora, ¿no es cierto? Creo que con eso les aclara más el tema del cegamiento, ¿no es cierto? Y de la asignación aleatoria. Ok, veamos entonces la última parte antes de pasar a hacer los ejercicios de cálculo, ¿no es cierto? Para practicar un poquito. Vamos a terminar de revisar cómo evaluamos, ¿no es cierto? Recordemos que en una investigación, ¿no es cierto?, en la publicación de una investigación, más en cualquiera, sea ensayo clínico, estudio analítico, etcétera, necesitamos evaluar, ¿no es cierto? Evaluar para ver si es que efectivamente los resultados que nosotros estamos leyendo o que los investigadores reportaron es exactamente lo que se encontró en los estudios, ¿sí? Me había olvidado una cosa antes de... ok, espérenme un ratito que... Antes de entrar a revisar, se me había quedado unas 2 láminas que son importantes para el análisis de los datos. Espérenme un segundo. Ya. Ok, eso se me había olvidado como parte del análisis de los datos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las medidas que se van a obtener van a ser la reducción relativa de riesgo, la reducción absoluta de riesgo, el riesgo relativo y el NNT, que es el número necesario para tratar. Pero recordemos que estas son medidas de asociación, ¿no es cierto? Y que necesitamos siempre calcular medidas de significancia, es decir, las pruebas de hipótesis que me van a permitir saber si es que efectivamente lo que yo encontré en mi muestra sucede en la población o en el universo. Entonces, van a depender de algunos tipos, va a depender de los tipos de variables. Si nosotros tenemos 2 variables cualitativas, como en el caso del ejemplo anterior que teníamos el tratamiento recibido, ¿no es cierto? Y en este caso, muerte, sí o no. Entonces, obviamente, tenemos 2 variables cualitativas y la medida de asociación, que ya hemos hablado, es el riesgo relativo y como medida de significancia vamos a tener el chi cuadrado. Recordando siempre que el chi cuadrado va a estar acompañado de un valor P o de una probabilidad y que nosotros aceptamos nuestra hipótesis cuando tenemos valores menores de 0.05, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un valor mayor de 0.05, tendríamos que aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa, ¿okay? Pero eso sucede cuando tenemos como variables cualitativas. ¿Qué pasa si yo tengo una variable cuantitativa con una variable cualitativa? Por ejemplo, si el tratamiento, ¿no es cierto?, que yo estoy probando, en lugar de decir presencia, ausencia o éxito y fracaso, ¿no es cierto?, del tratamiento, se refiere a
cuánto, por ejemplo, de dolor disminuye en relación a la escala visual análoga los que recibieron el placebo versus los que recibieron el tratamiento control, el tratamiento experimental. En ese caso, yo voy a usar o se debe usar lo que son diferencia de medias, ¿ya? Vamos a suponer, en el grupo control, vamos a tener que hubo una disminución de dolor en una escala de 1 a 10, pongamos, voy a decir que hubo una disminución de 3, ¿ya? Del dolor, 3 grados de dolor. Y a diferencia, si es que en el caso del grupo estudio, hubo una disminución de dolor de 5 puntos, para no ponerles, pongamos 6, ¿ya? Ok. Entonces, la diferencia de medias consiste simplemente en restar las medias obtenidas en el grupo estudio del grupo control. En este caso, voy a tener que hubo una diferencia de riesgo, ¿no es cierto? En este caso, una diferencia del promedio de dolor en el grupo experimental, es decir, hubo más, una disminución mayor del dolor en el grupo experimental que en el grupo control, ¿sí? Ahora, para yo saber o identificar si es que estas diferencias son estadísticamente significativas, voy a utilizar una prueba de hipótesis, ya no el chi cuadrado, sino voy a utilizar una prueba que se conoce con el nombre de T-Students o la U de Manning-Whitney. La interpretación va a ser similar a la del chi cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un valor menor de 0.05, puedo decir que las diferencias que encontré entre el grupo control y el grupo estudio son significativas y por lo tanto es real esas diferencias, no se debe al azar. Si al contrario yo tengo un valor mayor de 0.05, diría que a pesar que yo haya visto diferencias en la muestra, en el universo no sucede eso. Por lo tanto, los resultados se deben solamente al azar, ¿ya? Siempre vamos a tener que la medida de significancia va a interpretarse exactamente de la misma manera, salvo que obviamente en un caso van a ser proporciones, en el caso de las diferencia de medias van a ser justamente las medias, las diferencias, y finalmente tenemos, si es que vamos a tener dos variables cuantitativas, ¿no es cierto? Vamos a utilizar como medida de asociación el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Qué se acuerdan ustedes que a medida que aumenta X, aumenta Y? Recordemos que la correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson, está en función de más 1 o 1 positivo, si es que tenemos una correlación perfecta, y si a medida que aumenta X, podemos decir que aumenta Y. En ese caso vamos a tener un coeficiente de correlación de Pearson igual a más 1. Si al contrario yo tengo un valor de 1 negativo, significaría que a medida que aumenta X, disminuye Y. Y si yo tengo un valor igual de 0, significa que no hay no hay correlación. Es decir, que no importa porque a medida que aumenta X, no aumenta Y. Entonces tenemos igual a un valor igual a 0. Y vamos a tener como medida de significancia igual unas pruebas de hipótesis como la T-Student, y la interpretación me va a decir exactamente igual. Si yo tengo un valor menos de 0.05, es que esa asociación, esa correlación que yo encontré entre mis variables, dependiente e independiente, es significativa, ¿ya? Y no se debe al azar. Al contrario, si tengo un valor de P, ¿no es cierto?, mayor de 0.05, yo puedo decir que esa correlación que encontré en mi muestra en realidad no sucede en el universo y que puede deberse al azar. Es decir, la medida de significancia, recuerden, siempre nos va a servir para poder saber el comportamiento de mis resultados en la población de donde proviene la muestra.
Esto es solamente para decirles que no todo lo que nosotros obtengamos vamos a hacerlo con riesgo relativo o con odds ratio, ¿no es cierto? Como medida de asociación, que va a depender mucho de mis variables, de qué tipo de variables tengo para poder aplicar la prueba, ¿no es cierto? Que sea más acorde al diseño, ¿no es cierto? Diferencia de medias si es que tengo variables, una variable cuantitativa y una variable cualitativa, y si es que tengo dos variables cuantitativas, ¿no es cierto? Tendría que utilizar el coeficiente de correlación de Pearson y tenemos como pruebas de hipótesis o medidas de significancia igual estas pruebas que va a ser, que son similares al chi cuadrado, sino que simplemente se utilizan en diferentes circunstancias. Porque la va a ser exactamente. Ok, perdón, se me desconectó un poco el internet. Bueno, listo. Lo que les decía es que en las fases vamos a tener una fase preclínica y luego vamos a tener ya las fases clínicas. En el caso de las fases clínicas, obviamente vamos a tener diferentes niveles de desarrollo, ¿no es cierto? La fase única, la fase 1 o el ensayo clínico de fase 1 se refiere cuando se está evaluando a ese momento cómo funciona el medicamento, la tolerancia, los efectos secundarios, pero en voluntarios sanos. Luego vamos a tener en la fase 2 de un ensayo clínico. Son ensayos que se realizan a pequeña escala en pacientes, ¿no es cierto?, para valorar la eficacia y la dosis, ¿no es cierto?, en los estudios toxicológicos a largo plazo. Y finalmente vamos a tener la tercera fase, que ya son los ensayos clínicos controlados a gran escala, ¿sí? De acuerdo a eso, vamos a tener también la fase 4, que en cambio se refieren que una vez que ya se han hecho, se han comercializado los diferentes tratamientos, ¿no es cierto? Se tiene que hacer la vigilancia de cuáles son los resultados de lo que se implementó, ¿no es cierto?, como el tratamiento. Es decir, la fase 4, si nos ponemos a pensar en las vacunas del COVID, sería ahora, ¿no es cierto?, saber cuáles son los resultados, cuáles son esos resultados obtenidos en las personas que han recibido la vacunación. ¿Por qué? Porque ya están comercializados. Entonces, solamente para decirles que vamos a tener diferentes fases del desarrollo de los medicamentos o de los ensayos clínicos. Una fase preclínica, ¿no es cierto? Luego vamos a tener una fase clínica donde van a ver
en realidad, 4 niveles de desarrollo, ¿no es cierto? La primera, como les había mencionado, cuando se refiere a estudios en voluntarios sanos y donde lo que se trata es medir la farmacocinética, la tolerancia o los efectos secundarios. La fase 2, cuando vamos a tener, que tenemos los ensayos clínicos a pequeñas escalas en pacientes, ¿no es cierto?, para valorar eficacia y dosis en estudios toxicológicos. Y finalmente tenemos la fase 3, que es los ensayos clínicos controlados a gran escala, ya no con pocos pacientes, sino más bien con un número amplio, ¿no?, de pacientes para saber justamente la eficacia y la seguridad que tienen cada uno de los tratamientos. Okay. Listo. Bueno, solamente esta parte vamos a revisar como a lo que les había mencionado, que cuando hacemos un ensayo clínico o cualquier estudio, tenemos que evaluar, ¿no es cierto? Y saber si es que efectivamente ese estudio publicado tiene los elementos necesarios para considerarse como un estudio con bajo nivel de sesgo o con un alto riesgo de sesgo, ¿sí? Finalmente, si es que me voy a poder creer o no me voy a poder creer esos resultados. En general es lo que se trata, ¿no es cierto? Evaluar hasta qué punto es fiable, saber si es que los resultados que presentan los autores son reales y qué es lo que nos va a decir el estudio, y si es que finalmente esos resultados tienen alguna relevancia o utilidad en la práctica clínica. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a considerar dos partes, la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere al grado de credibilidad del estudio y que esta va a estar encaminada a saber cuál es la capacidad de prevención o de evitar errores sistemáticos o sesgos. Recordemos que siempre que trabajamos nosotros con muestra, vamos a tener la probabilidad de cometer el error aleatorio o el error sistemático. El error aleatorio tiene mucha relación con lo que ya hemos conversado en ocasiones anteriores, ¿no es cierto?, sobre los errores que podemos cometer al aceptar una hipótesis cuando es selección o el error aleatorio y que está dado principalmente por el hecho de trabajar con muestra y no trabajar con el universo. Entonces, siempre que trabajamos con muestra tenemos la probabilidad de tener una X cantidad, digamos, de probabilidad de cometer este tipo de errores por el hecho de haber trabajado con una muestra, ¿no es cierto? ¿Cómo los investigadores disminuyen la probabilidad de error? Recuerden que era a partir del nivel de confianza, ¿no es cierto? Si yo hago un cálculo de un tamaño de muestra suficientemente grande en el cual mi probabilidad de error sea mínimo, entonces me está garantizando o estoy disminuyendo el error aleatorio. Sin embargo, ¿no es cierto?, vamos a tener otros tipos de errores, que son los errores sistemáticos o sesgos, y que están relacionados directamente al método o al diseño de estudio, o a la ejecución o al análisis. Recordemos algunos de estos sesgos. Podemos tener el sesgo del observador, ¿no es cierto? Cuando el investigador evalúa de diferente forma al grupo control o al grupo estudio, ¿no es cierto? Podemos tener los sesgos de memoria cuando preguntamos a las personas, por ejemplo, ¿qué pasó hace un año o cómo vivió usted la pandemia en marzo del 2020? Que probablemente no se acuerdan cómo lo hicieron. Entonces hay un sesgo relacionado obviamente a la memoria de las personas que estamos nosotros preguntando y por lo tanto los datos dejan de ser confiables. Si yo estoy haciendo una encuesta que se está refiriendo al 2020, probablemente esa encuesta no es nada sensible y tampoco puedo
confiarme en los resultados que estoy obteniendo, ¿sí? Otro tipo de sesgos que tenemos, los sesgos relacionados con los instrumentos de recolección, ¿no es cierto?, de información. Podemos tener balanzas, por ejemplo, que no están calibradas, podemos tomar tensiómetros que no están calibrados y por lo tanto las medidas que yo estoy utilizando tienen, no son las adecuadas, ¿no? Van a tener o nos van a reportar errores. Entonces, a esos son justamente los sesgos que se producen o los errores sistemáticos que se producen y en relación al diseño del estudio, ¿sí? Luego también otro, como han publicado los resultados y si es que efectivamente representan la verdadera dirección y la magnitud del evento o defecto que se está estudiando. ¿A qué se refiere la dirección? Es decir, la dirección, recuerden que se refiere a si es que está a favor del grupo control o al grupo placebo. O si es que también la dirección es si es que constituye un factor de riesgo o si constituye un factor de protección. Y la magnitud, ¿a qué tan grande es la diferencia que yo he encontrado en el grupo control o en el grupo estudio? ¿Sí? ¿A qué magnitud? Si nosotros vemos que el tratamiento, me interesa saber si es de tubo o cuál fue la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? Entonces, voy a ver en relación a los valores absolutos o a las medidas que acabamos de identificar, ¿no es cierto? Si es que es un efecto muy grande o en relación al tratamiento o en relación al control, ¿sí? Entonces, también tenemos que identificar cuál es la dirección y la magnitud de los resultados. Luego tenemos también lo que es la precisión, esto ya hemos conversado, la precisión es una estimación de la probabilidad de que se alcance una conclusión errónea, es decir, asumir que la intervención es efectiva cuando en realidad no lo es y es a causa del azar. A este error se le denomina el aleatorio y en gran medida viene condicionado por el tamaño de la muestra. Lo que les había mencionado hace un rato, ¿no es cierto? Esto lo hemos revisado siempre que vemos las pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Porque finalmente a esto se refiere el error aleatorio, ¿no es cierto? A mi probabilidad que yo tengo de aceptar o rechazar mis hipótesis nulas cuando estas son verdaderas o cuando son falsas y que están relacionados directamente debido a trabajo con una muestra. ¿Sí? Ok. Ok, y finalmente la validez externa, que es la interpretación ya de los resultados. Sí, tanto de los resultados, digamos, de los intervalos de confianza, como de la medida puntual que se esté utilizando, sea el riesgo relativo o sea la diferencia de medias. Y finalmente también con con la prueba de significancia que se esté utilizando y que obviamente a partir de los resultados de mi probabilidad efectivamente esté llegando a una conclusión si es que el efecto fue positivo o fue negativo en relación a los resultados en el grupo control o en el grupo estudio, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero efecto, no es cierto? Y eso lo hacemos a partir de los resultados que nosotros hayamos obtenido, tanto en la medida de asociación como en el intervalo de confianza y, por supuesto, en la prueba de hipótesis que se esté utilizando. A eso se refiere la validez externa. Entonces, yo como investigador tengo que calcular las medidas, identificar claramente cuál es la dirección, de nuevo, si es que obtuve un valor de P mayor o menor de 0.05 y si es que se están reportando exactamente en la publicación lo que se encontró a partir del análisis de los resultados
o que se hayan encontrado. Entonces, para yo evaluar un artículo en general, cualquier artículo y más en un ensayo clínico, yo voy a fijarme en la validez interna que les mencionaba, son los aspectos metodológicos, y en la validez externa, que se refiere básicamente a cómo se realizó el análisis de los resultados y si es que efectivamente se está reportando de forma clara esos resultados, y si es que se está demostrando si es que la verdadera dirección del efecto, ¿no es cierto? Si es que se encontró un resultado favorable para el tratamiento o en el estudio, en el grupo estudio o en el grupo control, y si es que no se está sobreestimando o subestimando esa asociación o esos resultados. ¿Sí? Esas son las dos cosas que vamos a tomar en cuenta en la evaluación de un artículo. O sea, ¿cuáles son los sesgos? Estos son los diferentes tipos de sesgo que ya les mencioné un poco durante el proceso de elaboración de un ensayo clínico, ¿no es cierto? El sesgo de selección se va a cometer en caso de que no se haya realizado una asignación aleatoria en el grupo, quienes participaron en el grupo control o en el grupo estudio, ¿sí? El sesgo de realización, que es como finalmente se hace el seguimiento, ¿no es cierto? Es decir, si las personas que están encargadas de la evaluación de cada uno de los grupos, efectivamente realizan el seguimiento de la misma forma a los dos grupos, ¿sí? El sesgo de desgaste, que se refiere a las pérdidas o a los abandonos que pueden haber tanto en el grupo control como en el grupo estudio y que deben estar justificados de forma adecuada. ¿Qué significa esto? Es que probablemente las personas, si es que yo tengo un número demasiado alto de pérdidas en el grupo control, por ejemplo, en el grupo estudio, puede ser por efectos secundarios, es decir, porque tengo tantos efectos secundarios que las personas dejan de participar y por lo tanto hay pérdidas en este grupo, ¿sí? Puede ser también porque las personas se cambiaron de domicilio, o puede ser porque las personas fallecieron y hay que identificar claramente cuáles son esas causas de fallecimiento. Y lo más importante es que en principio, si está bien realizado el estudio, ¿no es cierto?, debería tener la misma proporción de desgaste tanto en el grupo de intervención como en el grupo estudio. Si es que hay diferencias demasiado grandes o hay demasiadas pérdidas en cualquiera de los grupos, quiere decir que hay algún error metodológico que hace que obviamente pueda al final en los resultados sobreestimar el resultado final, ¿sí? Y justamente a eso se refieren los sesgos de detección, que son los resultados que yo he obtenido en el estudio, ¿sí? Es decir, estas medidas, el riesgo relativo, la reducción absoluta de riesgo, la reducción relativa de riesgo, el número necesario para tratar y, por supuesto, las pruebas de hipótesis, ¿sí? Si es que efectivamente fueron calculadas de forma adecuada o si es que se consideraron a personas que habían salido del estudio y que, por lo tanto, yo qué sé, al final del estudio estoy considerando a todos los participantes en lugar de considerar solamente a las personas que finalizaron el estudio. Entonces, yo como evaluador tengo que identificar tanto cómo se realizó el cálculo de estos indicadores o de estos estimadores de efecto, pero también si es que se está considerando de forma adecuada a los grupos, es decir, si estoy evaluando a las personas dentro de su propio grupo, ¿sí? Porque pueden haber personas que se hayan cruzado, que empezaron en el grupo control y luego terminaron en el grupo de intervención y que pueden haber que se esté haciendo el análisis de forma inadecuada. Entonces, de eso tenemos que identificar cómo
Esto ya los he mencionado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como los puntos más importantes que se deben considerar en la valoración de un ensayo clínico? Ya les he mencionado, uno de los primeros es si es que se hizo aleatorización, pero también no solo si es que se hizo aleatorización, sino también si hay ocultamiento de la secuencia de aleatorización. Es decir, si las personas desconocen también a qué grupo pertenecen. ¿Ya? El tema de seguimiento, también voy a centrarme en ver el reporte en el ensayo clínico, ¿no es cierto? Si es que se menciona cómo se realizó el seguimiento, si es que efectivamente los pacientes fueron analizados dentro del grupo que fueron inicialmente asignados, es decir, el grupo control o el grupo estudio. El cegamiento, ya hemos conversado del cegamiento, pero son los elementos en los cuales se tiene que considerar en la evaluación. Esto ya hemos conversado también. Esto es importante, ver si es que todos los grupos o los dos grupos comenzaron el ensayo clínico desde el mismo punto de vista o desde la misma, digamos, si es que tienen las mismas circunstancias o que iniciaron de la misma forma. ¿Qué significa esto? Si es que al inicio, por ejemplo, todos los pacientes, lo que les había mencionado, todos los pacientes tienen la misma edad, no hay diferencias de edades o no hay diferencias en cuanto a características clínicas, es decir, todos los grupos son similares desde el comienzo. Como les había dicho, lo que se trata es de que los grupos sean homogéneos y que la diferencia solamente se deba al tratamiento que están recibiendo. Si es que yo tengo diferencias, sea de edad, sea edad gestacional, que sean diferentes, ¿no es cierto? Cada uno de los grupos, quiere decir que como investigador se debería ajustar previo al inicio del estudio. Es decir, que no hayan estas diferencias clínicas o que hayan diferencias demográficas, ¿no es cierto? De eso se trata, que los grupos sean exactamente iguales al comienzo del ensayo clínico y que no sean diferentes, porque luego estas diferencias sí pueden influir en el resultado final. Esto ya hemos hablado de las medidas de efecto, el riesgo absoluto, la reducción relativa de riesgo, el riesgo relativo, ¿no es cierto? Los intervalos de confianza, que es exactamente igual como se trabaja en los diferentes diseños de estudio, sean estos analíticos, ¿no es cierto? O sean experimentales. El intervalo de confianza siempre se refiere al valor esperado, ¿no es cierto?, en la población de donde proviene esa muestra. Y obviamente las pruebas de hipótesis. Tenemos que fijarnos, es decir, que se calculen estas medidas, ¿no es cierto?, el intervalo de confianza, que se calcule y se interprete de forma adecuada, y finalmente la prueba de hipótesis, que igualmente se calcule y se interprete de forma adecuada. Hay ciertas plantillas, ¿no es cierto?, que se utilizan para la valoración de los diferentes diseños de estudio. Una de estas plantillas es las que están reportadas en esta página, que nos van a permitir justamente tener plantillas para los diferentes estudios. En el caso de los ensayos clínicos controlados, la plantilla que se utiliza es el CONSORT. Si nosotros tenemos pruebas, estudios observacionales, se utiliza como plantilla el STROB. Si es que tenemos revisiones sistemáticas, que eso veremos más adelante, se utiliza la plantilla denominada Prisma. Si es que tenemos evaluación de pruebas diagnósticas, se utiliza una plantilla que se llama START. Tenemos para ensayos, estudios cualitativos también, o para serie de casos, o para reportes de casos. Es decir, hay una serie de plantillas que nos ayudan a los evaluadores identificar cuáles han sido los riesgos de sesgo que se han cometido, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, este es el CONSORT,
donde hay las diferentes secciones de la investigación, ¿no es cierto? Y en este caso se puede identificar si es que efectivamente cumple con estos criterios que están previamente definidos por grupos de expertos. Entonces, por ejemplo, en el título y en el abstract, si es que está identificado en el título que se trata de un ensayo clínico, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, en el abstract tiene o se incluye la introducción, los métodos, los resultados y las conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, yo como evaluador voy a calificar o voy a poner una calificación. Si se cumple de forma adecuada, pongo A. Si se cumple de forma parcialmente o de forma parcial, pongo B. Si no se cumple, pongo C. Y si se cumple, si no en el artículo o en la publicación no se describe los elementos que estoy evaluando, entonces se pone D. De lo que se trata es justamente identificar si es que existe o no el riesgo de sesgo. Es decir, si es que hay un riesgo de sesgo. Ustedes pueden fijarse, esto también se utiliza para las publicaciones, estos sistemas de evaluación, ¿no es cierto? Se utilizan cuando se quiere publicar. Para la evaluación, si ustedes quieren someter un artículo a una revista, estas revistas van a evaluar con estos mismos criterios. Entonces es importante que ustedes se familiaricen y puedan justamente identificar si un estudio está bien realizado, ¿no es cierto? O si al contrario se han cometido errores durante la realización o durante la publicación del artículo. Entonces, como les había dicho, para cada uno de los tipos de diseño va a haber diferentes planteles. El CONSOR es el que se utiliza para ensayos clínicos. Digo, podemos tener, ya veremos más adelante, el PRISMA para los diseños, las revisiones sistemáticas, luego vamos a tener otras plantillas que se utilizan. Pero ¿qué es lo importante en esto? Es identificar esos criterios y poder calificar. Si se cumple bien, o si la persona que hizo el estudio, los investigadores, reportan todos los elementos que deben reportar en el estudio. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta, duda? No, ya no, les voy a pedir por favor que hagamos el ejercicio especialmente de las medidas de los estimadores de efecto, ¿ya? Entonces ahí tienen un ejercicio donde deben calcular el riesgo relativo, la reducción absoluta de riesgo, calcular e interpretar. Tenemos que identificar cuáles son la reducción relativa de riesgo, el número necesario para tratar y el riesgo relativo. Es decir, tienen que calcular las 4 medidas. No está hecho el ejercicio para calcular medidas de significancia, es decir, no están pruebas de hipótesis, tampoco están sí, básicamente las pruebas de hipótesis, ni los intervalos de confianza. Solamente está el cálculo de estas 4 medidas. Reducción relativa de riesgo, reducción absoluta de riesgo, riesgo relativo y número necesario para tratar. Y la interpretación. ¿De acuerdo? Entonces eso realizamos ese ejercicio. La idea era que lo hagamos en clases, pero igual lo podemos revisar la próxima semana. ¿De acuerdo? Ok, entonces como ya estamos casi sobre la hora, entonces vamos a quedar ahí. ¿Sí? La próxima semana terminamos. Dime, Jennifer. ¿Ya tiene las notas del primer parcial? Sí, ya tengo las notas. Ahora les paso. Tengo las notas sobre 7.5. Tengo que cambiar al sistema de 8, digamos de 25. Los grupos... entonces, ahora les voy a pasar solamente una cosa, les voy a pasar ustedes recuerden que tienen dos notas. La primera que es la exposición
y la segunda nota que es el trabajo de Word. Yo les voy a pasar las notas del trabajo de Word en el aula virtual, porque obviamente esa está para que esté registrada la nota, pero las de la exposición, que no tengo, digamos, donde ponerles, le voy a pasar en el cuadrito a Milena. Sí, pero ustedes lo que quiero que sepan es que tienen 2 notas que corresponden a la exposición y al trabajo escrito. ¿Ya? Y la otra que serían el 25%. Y la otra nota que es su examen igual sobre 25. ¿Ya? Entonces, solamente porque ustedes no van a encontrar, obviamente, la nota de la exposición en el aula virtual porque no tenemos donde evaluar. ¿Ya? Pero sí está evaluado, entonces yo le paso ahora a Milena y ustedes simplemente van a ver, porque a veces puede no coincidir, obviamente, la nota que ustedes tienen aparece en el EVA, ¿no es cierto?, con la nota que va a ir finalmente al banner, ¿de acuerdo? Y es por esta razón, ¿sí? Todas las ¿cómo se llama? Me parece que está sobre, déjenme ver sobre cuánto está la... espérenme un segundo. Espérenme un segundito. Ya. Ya la calificación está sobre 10, ¿no? Pero recuerden que es sobre 25. Es solamente eso, ¿ya? Porque la calificación que ustedes van a tener en el EVA está sobre 10. Pero yo le voy a pasar a Milena sobre 25. Es solamente para que ustedes sepan por qué es la diferencia, ¿ya? Que no se hagan lío. La una es sobre 10 y yo ya le paso directamente a Milena sobre 25. Todas las notas están sobre 25. ¿Ya? Para que no le hagan mucho caso la nota que a la final van a tener ustedes en el aula virtual. Es solamente una cuestión ¿cómo se llama? Del cálculo. Es más fácil para mí pasarles a ustedes ya sobre 25 y no pasarles primero sobre 10 y luego la transformación que hago a 25, no, sino pasarles simplemente las notas ya sobre 25. Entonces yo ya le paso ahora, terminamos, ahora que termino, le paso ya a Milena las notas. ¿Ok? Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, Hasta luego, Doc. Doc. Gracias. Hasta luego.